día a todos los hermanos y amigos que nos ven. Mi nombre es Diangie Bosque y me acompaña el pastor Waldemar Barreto. Dios Saludos, les bendiga. pastor. Nosotros somos de la Iglesia Cristiana de Alabanza Adoradores de Fe, ubicado en el barrio Borinquen de Aguadilla, Puerto Rico. Y queremos continuar con el módulo de la oración. Así que, pastor, ¿por qué no comenzamos con una oración? Muy bien, vamos a comenzar con una palabra de oración pidiendo la sabiduría y la dirección de Dios. Oremos. Dios eterno, ante ti estamos nuevamente, Señor, Sí, mi Dios. dándote gracias y pidiendo sabiduría, la sabiduría que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, para que mi esposa y yo podamos enseñar esta tu palabra y que esta palabra haga el efecto en la vida de los que la escuchan, porque tú también a ellos les des sabiduría y que tu Espíritu Santo les dé esa sabiduría, los toque, los transformes a través de tu palabra. Oh mi Dios, te pedimos, Señor, que todo plan del enemigo en contra de que la gente que nos vea no entienda tu palabra, Señor, lo cancelamos, lo reprendemos y te pedimos que la sabiduría tuya, Señor, sea sobre ellos en este momento que estén escuchándolo y que tú te glorifiques a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos todo, Señor. Amén y gracias. Amén. Queremos comenzar, ¿verdad?, diciéndole que vamos a estudiar el texto que se encuentra en Lucas capítulo 11 del 5 al 13, y para que podamos entender la relación con el módulo anterior, pues los textos que aparecen anteriormente hablan de la oración modelo de Jesús, que en Lucas se encuentra en estos capítulos, pero Mateo ya sabemos que la hemos leído en el módulo anterior. Así que el contexto donde se expresa esta palabra que mi amada esposa va a leer próximamente es la oración modelo que estudiamos anteriormente. Así que le voy a pedir a mi esposa Diangie que lea Lucas capítulo 11 del 5 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor, también les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan? ¿Acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Dios bendiga su palabra. Queremos comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuál es la enseñanza de esta ilustración o parábola que el Señor Jesucristo hizo en esa ocasión? Pues básicamente es la enseñanza que utiliza Jesucristo, es utilizando estos 2 amigos, que viene uno a la hora inapropiada donde el otro le pudo haber contestado en la negativa, y por él tener una necesidad y llegar en un momento inoportuno, por decirlo de alguna manera, le dio lo que necesitaba, siendo su amigo. Cuánto más Dios nos puede dar lo que le pidamos, porque nosotros no somos simples amigos, sino somos hijos e hijas de Dios. Así que lo que nos está enseñando es que debemos ir a Dios a través de la oración. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre este pasaje bíblico. Y pastor, tenemos que entender que para Dios nosotros no somos inoportunos. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios es bueno y quiere que le pidamos. Amén. Y así lo expresa claramente Lucas 11:9, y voy a volverlo a ir sobre él. Y dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y
se le abrirá. Así que la palabra nos está enseñando, o Jesús mismo a través de sus labios expresó, que nosotros debemos buscar a Dios, debes pedirle a Dios, debes buscarlo, y si le pides, Él te va a dar, y si le buscas, le vas a encontrar. Así que Cristo nos manda a hacer eso a través de este pasaje bíblico, que lo que nos insta es a seguir orando a Dios. No importa el momento, tú no serás inoportuno, no importa la forma, Dios nunca se va a enojar contigo, sino que te va a suplir tus necesidades. Y a veces pensamos que Dios es como nosotros los seres humanos, que dependiendo en el instante que estemos viviendo, estamos de un humor y en otras ocasiones de otro. Por eso utilizó este ejemplo de llegar de noche cuando ya estaba todo cerrado, todo apagado, llegaría inoportunamente, pero nos enseña a través de esta enseñanza, y perdón la redundancia, que Jesús o Dios te va a contestar a la hora que tú tengas tu necesidad. Amén, gloria a Dios. Y fíjese, es que cuando nosotros crecemos nos van enseñando que no debemos pedir. Si llegamos a alguna casa, quiere decir, tal vez nos enseñan desde pequeño, eso es mala educación, es una falta de respeto, ¿ve? Y para Dios, Dios es muy diferente. Dios quiere que le pidamos a Él. Eso ocurre, y esas enseñanzas que nos han dado a través de muchos años en nuestra casa, en nuestra sociedad, de no pedir porque va a estar malo a la persona que le estamos pidiendo, la aplicamos a Dios. Y pensamos que si le pedimos a Dios estamos molestándolo, que a Dios solamente se le va a orar para alabarle, que a Dios solamente se le va a orar para otras cosas y no para pedir, sino en casos extremos que Dios nos pueda ayudar. Entonces por nuestra desesperación vamos a ir a Dios y entonces a suplicarle, pero ya con el modelo o el módulo anterior que estudiamos, ya sabemos que Jesús nos enseña que todos los días debemos ir a nuestro cuarto y orar, y allí vas a hablar con Él, vas a alabarle, vas a pedirle tus necesidades. Y lo que Jesús está hablando tanto en el texto que estudiamos en el módulo anterior como en este es que tú le pidas a Dios, que tú le pidas a Dios tus necesidades. En aquel caso de la parábola que hemos leído recientemente, no era una necesidad ni de él, era porque había llegado otro, el ejemplo, que vino a pedirle al amigo. Así que en este caso se utiliza como una enseñanza que a Dios no le va a importar la petición que tú tengas. Dios se va a agradar porque está viendo cuando tú vas delante de Él que tú tienes fe en Él. En este sentido, ¿verdad? Cuando le pides, crees que tú no eres autosuficiente. La palabra nos enseña o nos da a entender que cuando tú diariamente y todas tus necesidades, no algunas, se las presentas delante de Dios, estás demostrándole la fe que tienes en Él, que Él es tu suplidor, que Él es tu galardonador, que Él te va a dar todo lo que tú necesites. Pero si tú o yo no pedimos, estamos tratando de obrar por nuestra cuenta, por nuestra autosuficiencia, y en este sentido no estamos demostrando que nuestro guía, nuestro sostén, nuestro Dios es Él. Así que una manera de demostrarle que Dios es el centro en tu vida es que diariamente le pidas todas tus necesidades, no solamente algunas, no las más importantes. Dios quiere que tú le pidas toda y cada una de tus necesidades. Si buscamos en el capítulo 11, los versículos del 11 al 12, Jesús nos enseña que si nosotros, aún siendo malos, viene un hijo y nos pide, sabemos darle y darle bien. Así que cuanto más Dios, que su naturaleza es bendecirnos a nosotros. Él quiere ayudarnos, tanto a toda la criatura, pero en especial a los hijos espirituales que somos nosotros. Por eso Dios suple nuestras necesidades si se lo pedimos. Amén, ahí está el ejemplo que acabas de mencionar. Si uno le pide algo a Dios, no nos va a dar algo malo para nuestras vidas. Siempre Dios nos va a dar aún hasta más de lo que le pedimos, ¿verdad? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, nos dice la Escritura. Y hay que enfatizar que Jesús insistió en la importancia de pedir a través de la oración. ¿Okay? A veces nos atrevemos más a pedirle a otras personas que pedirle a Dios. Pero la petición a Dios es a través de la oración y en el nombre de Jesucristo, como enseñamos
anteriormente, no es en ningún otro nombre. Y la oración no se basa en quejas, ni murmuraciones, ni podemos ir delante de Dios en una forma arrogante. Como sabemos, debemos ir al Dios con un corazón contrito y humillado, que es el que Dios no desprecia, ¿verdad? Y en este sentido, quiero compartir lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que nos está hablando aquí la palabra también de cómo es que debemos ir delante del Señor, con corazones sinceros, con corazones contritos, con corazones humillados delante de Dios. Y lo próximo que quiero enseñar es que Dios siempre es bueno y galardonador de los que le buscan. Esto es bien importante. La palabra enseña de los que le buscan, y la manera de buscar a Dios es a través de la oración y de la palabra de Dios. Y quiero compartir ese verso y le invito a buscar, si tiene su Biblia, en Hebreos capítulo 11, verso 6. Y le voy a leer como dice esta versión. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí el énfasis es, ¿verdad?, que sin fe, una manera de demostrarle a Dios que tú crees en Él y que Él es tu sostén es cuando oras, cuando buscas, cuando le pides. Le estás demostrando que tienes fe, que Él es el que te va a suplir, ¿verdad?, que te va a dar, como decía la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Porque es menester, mire, como dice aquí, que el que a Dios se allega, que busca, ¿verdad?, de Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Aquí tal vez podemos entender mejor el texto que leímos en la otra versión. El que se acerca a Dios crea que Él existe. Amén. Por eso es que tenemos fe cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, porque creemos que Él existe, cuando nos acercamos a Él, y que recompensa a los que le buscan. Así que la recompensa es aquellas cosas que Dios te va a dar, que tú le has pedido a través de la oración, y debes creer cuando te allegas a Él que Él te va a recompensar. Así que esta es parte de la enseñanza principal de este texto que hemos hablado. Amén. Así que definitivamente, para agradar a Dios hay que tener fe. Amén. Y la tenemos que demostrar con nuestras acciones. Si Dios nos dice que debemos orar diariamente, hágalo, porque esto demuestra nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Hay que orar cada día, como decía la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Así que es importante que usted pida el pan de cada día. Esa oración era por la mañana. También cuando nos allegamos a través de la oración todos los días, estamos demostrando todos los días a Dios nuestra fe, que creemos en el Señor Jesucristo, porque la oración va dirigida a través o en el nombre del Señor Jesucristo, y que cuando te acercas, crea que Él te va a galardonar o dar lo que le estás pidiendo. Esa es la fe. Si usted cree en que Dios le va a suplir, usted se va a acercar a Dios. Si usted no cree, pues no se acerca. Así que si usted diariamente no se acerca a Dios, como tiene mucha gente cristiana que se acerca de vez en cuando, pues Dios va a ver que usted tiene poca fe porque no se le está acercando. ¿Sí? Que si usted se acerca más a Dios, Dios va a ver que usted tiene más fe en Él y que Dios te va a proveer todo lo que necesite. Y para cerrar, ¿verdad?, queremos decirle que Dios hace lo imposible posible en tu vida si te acercas a Él en oración. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.